está con nosotras esta tarde. El tema se enciende. Yo lo que veo es que, bueno, la doctora cada vez habla menos de ginecología. No, vamos a hablar de ginecología, señores, vamos a hablar de ginecología, pero eso es un tema que afecta a toda la población. Es una realidad que existe la diversidad sexual, existe los homosexuales, existen las lesbianas, existe inclusive los transgéneros, la bisexualidad, todo eso es parte de la vida. Que no querramos verlo es otra cosa, pero llega un momento que desborda. Y, por ejemplo, nosotros no queremos que nuestros hijos y nuestras hijas, sobre todo cuando son menores, lo vean. ¿Cómo no lo van a ver si está en los medios de comunicación? Si son muchísimos de esos artistas, si está en toda la película, si está en internet, es parte de la vida y no por ocultarla va a dejar de ser una realidad. Entonces, no porque una pareja homosexual ande por ahí, inclusive exprese amor, por eso no quiere decir que sus hijos o sus hijas también vayan a hacerlo. Y si lo son, ¿quién lo va a amar más que su madre o su padre? ¿Tú sabes que para mí es preocupante, doctora? Y es de verdad algo que me desgarra el alma. Que aquí no invirtamos esas energías en la cantidad de mujeres que matan diariamente. En exigir más derechos a las madres adolescentes, a la cantidad de abusos que aquí se concentran en género. O sea, vamos a redireccionar las energías de igual forma a las necesidades que tenemos nosotras con la mujer, a la cantidad de mujeres que no tienen acceso a medicamentos, que no tienen acceso a un ginecólogo, señores, a un embarazo digno. Eso es algo que merece más energía. Mira, vamos a hablar hoy de un tema que hemos hablado de una manera reiterativa, pero sigue siendo la primera causa de consulta. Y estamos hablando de los flujos, de la leucorrea o de ese manchado que tenemos en la ropa interior. Ese manchado que tenemos en la ropa interior solo es normal cuando toca la época de ovulación, que es un gel transparente, así mismo como su nombre lo dice, gelatinoso, y que no dura más de 24 horas. Pero hemos visto en muchas pacientes en consulta que tienen un flujo blanco. ¿Ese es el moco cervical? El moco cervical, sí. Eso es el que como gelatinoso. Sí, eso es el moco cervical. Es el moco cervical que se pone de esta contextura y llena de proteína para abrirle paso y como para ponerle el pavimento agradable y mucho más fácil para que el espermatozoide suba y se produzca la fecundación. Y por eso ocurre justamente cuando la mujer va a ovular. Y si aprendes a verlo desde que eres un adolescente, pues mira, tú vas a tener el mejor método anticonceptivo y sobre todo vas a conocer tu cuerpo. ¿Cuándo aparece ese flujo? En las mujeres regulares debe aparecer alrededor del día 14. Ok. Pero por eso le digo, cada vez... Esto viene antes de la ovulación. No, justo con la ovulación. Ok, viene justo con la ovulación. O sea, horas antes, la ovulación dura 24 horas, pero horas antes se produce esa secreción del moco cervical para que suba el espermatozoide y tenga un terreno, una carretera, bueno, pues pavimentada. Vamos a decir que le echan aceite para que él pueda deslizarse de la manera más rápida y aún aquellos que no se mueven mucho, pues puedan subir lo más pronto posible. Porque la vida media del espermatozoide son 72 horas, pero la vida del óvulo son solamente 24 horas. Entonces, en esas 24 horas tienen que ponerse las pilas. Solo uno de los miles y miles y millones de espermatozoides. Una cosa, como Lilian, mínimo 20. Publicó Remolacha en su portal que había un caso de una mujer que se había embarazado. Él dice que de gemelos, de padres diferentes. No pueden ser gemelos de padres diferentes si se trata de un solo óvulo. Imposible que sean gemelos, pero mellizos sí. ¿Cómo ocurre? Mira, la verdad es que son casos sumamente raros. Yo no podría decirte que son fantásticos, pero tú en la época de ovulación, ovular más de uno, sin técnica de reproducción asistida, estamos hablando de una manera espontánea, y de parejas diferentes, no digo que no sea posible, pero bueno, falta un poco más de evidencia científica. Son excepciones. Yo preferiría hablar con la evidencia científica. Okay. Tú sabes que muchas veces hay mucha información y sobre todo en las redes, pero nosotros desde la medicina pues que quisiéramos hablar sobre evidencias y no sobre comentarios que pueden surgir o no. Bueno, pues dentro de estos flujos, muchas mujeres tienen un flujo blanco y dicen yo tengo un flujo normal. No es normal tener un flujo. Esto responde a una infección y lo ideal es hacer un cultivo para saber qué germen es el que tiene. En ocasiones tienen un flujo amarillo. Alto ahí.
qué germen es el que tiene y el cultivo. O sea, cero automedicación. Cero automedicación, ni tampoco te vas a poner el que le dieron a tu hermana ni a tu O el que prima. te dieron a ti. Inclusive puede variar y eso crea resistencia. También es importante cuando tenemos un flujo amarillo. Esto muchas veces habla de una infección de transmisión sexual. No siempre, pero no podemos echarle la culpa al hombre antes de hacer un cultivo para saber si es una infección que lo tienen los dos. Porque si lo tienen los dos, el tratamiento es de los dos. ¿Por qué el tratamiento es de los dos? ¿Qué pasa si no lo hacen los dos el tratamiento? Si la pareja no tiene el mismo antibiótico o no se trata, ¿qué va a pasar? Que ella se va a sanar, ella va a estar bien y te lo dice a sí mismo, doctora, se me quitó. Pero luego volvió otra vez. Pero ¿cómo puede ser? Si se te quitó, quiere decir que te volviste a reinfectar. Y la mejor forma de reinfectarte es tener relaciones con alguien que tenga la infección. ¿Todos los flujos producen picor? No, no necesariamente. ¿Cuál es el flujo que produce picor? Mira, ¿De qué se puede hablar cuando el flujo tiene picor? Hay muchísimas infecciones, pero sobre todo los protozoarios y las bacterias producen picor. Muchas veces los hongos no producen picor, pero no podemos hacer una categoría y decir si tiene picor es un hongo. No. Tenemos, además es tan grande la amalgama de gérmenes que puedes tener, que desde algunos que son más inocuos hasta otros que son más agresivos. O sea, hay algunos que son tan agresivos que pueden provocar abortos, que pueden taparte las trompas y luego cuando quieras salir embarazada, pues no poder embarazarte. Yo hago la pregunta porque a veces se presentan las dos cosas, que hay flujo y que hay picor. O sea, el flujo tiene características diferentes. Puede ser un flujo con fetidez, puede ser un flujo, hay consistencias diferentes, puede ser un flujo con escozor o puede ser un flujo simplemente de un color distinto. Mira, hay que hacer un cultivo, tenga o no picor, porque muchas veces el picor responde a un proceso alérgico o a un proceso irritativo. Muchas veces cuando usan antiprotectores o usan esos colales mucho tiempo y sometido a mucho calor en esos conciertos, y tú sabes que a veces los conciertos pues duran más de 10 horas y esa ropa interior pues le produce una irritación. Y van a la consulta y realmente tienen un ardor y está muy irritada, pero no tienen un flujo, no tienen una infección, pero sí tienen un proceso de irritación y a veces inclusive un proceso alérgico porque usan desodorante, se ponen perfume, inventan como tú no te imaginas. Y usted sufriendo, doctora. A veces incluso cuando se afeitan con la navaja, siempre les he dicho que las navajas no son recomendables, mejor córtatelo lo más fino posible, pero cuando se afeitan con la navaja de afeitar, lo que hacen es que se cortan y son micro lesiones que ellas ni siquiera se dan cuenta, pero cuando vienes a ver, termina en una infección porque es una puerta abierta. Voy al teléfono. Buenas. Buenas tardes, mi querida Zoila. Adelante. Lo primero es que la doctora expone como que si fuéramos niñas de kinder, tan llana que si no entendemos, o sea, para que entiendan. Lo segundo es que quiero felicitar a Indiana por la conferencia que me gané una entrada. Dime, ¿qué tal? Excelente. Qué bueno. Llevé a mi mamá, compré la de mi mamá y la de mi hermana, excelente. Qué bueno. Felicitaciones para ella. Muchas mi doctora gracias. querida, tengo una niña de 12 años. Ella le bajó el periodo por primera vez el año pasado. Eso fue en mayo. Solamente le ha bajado 2 o 3 veces. Ya no le ha bajado más. Entonces necesito ayudarla desde aquí porque está en los Estados Unidos y no tiene esa confianza con su papá de hablar de estas cosas. Dígame si es algo normal o si ella tiene que esperar un tiempo más prudente. La escucho por radio. Gracias. En mayo fue la menstruación. Ya, que me queda tiempo para una llamada más, porque se nos fue el tiempo, doctor, usted no lo puede creer. Hola. Sí, bueno, doctora, 2 preguntas. La primera es, yo estoy embarazada, tengo 10 semanas. Cuando yo fui al médico, yo le dije a mi médico que estaba botando un flujo como blanco, medio amarillo. Me mandaron a hacer un cultivo de secreción y un cultivo. Y él me dice que todo sale normal, pero yo tengo como esa duda porque la secreción. La otra pregunta es, si tú me puedes aclarar, ¿qué diferencia hay entre el folio y el Cheltin folio? Porque hay personas que dicen que es lo mismo, que solamente son diferentes laboratorios. A ver si usted me puede explicar cuál es la diferencia. Bueno, ahí está, doctora. Bueno, mira, 10 semanas de embarazo, lo ideal no es usar ningún medicamento. En el cultivo
no siempre salen las infecciones, no siempre crecen. El cultivo es simplemente un terreno que se pone para que crezcan las infecciones, pero a veces no crecen, aunque tú las tengas. Entonces, con 10 semanas de embarazo, mi recomendación es respirar, mantener la vagina lo más areada posible, porque no te conviene ningún medicamento con 10 semanas, ninguno. Hasta las 12 semanas no debes usar ningún medicamento. Y si fuese necesario, puedes usar perfectamente un antiinfúngico, pero después de las 12 semanas. El Cheltin normalmente viene acompañado de hierro, y el ácido fólico, pues ácido fólico para evitar cualquier malformación congénita en tu bebé. La joven que tiene una niña de 12 años que no ve la regla desde mayo, yo te diría que no te desesperes. Vamos a esperar un año, vamos a esperar que pase mayo a ver si vuelve a ver la regla. Es normal. Dice que la ha visto 2 veces. La ha visto varias veces. La ha visto varias veces. Sí, pero que es normal. Sí, pero usted lo a ha veces dicho, las lo ha dicho madres antes. nos ponemos muy ansiosas porque queremos que ella sea regular. Ella no es regular hasta después de un año. La menarquia, ¿qué se llama? La menarquia, la primera menstruación. ¿Durante ese primer año es regular o no? No ¿es lo que es está regular. diciendo? No es regular. Hay algunas niñas que sí, pero lo normal, lo frecuente es que ese sistema empiece a funcionar. Y entonces, pues al principio es como cuando se está yendo la menstruación. No es que tú hoy llegó la menopausia y no la vuelves a ver nunca más, sino que es un proceso que se va como acabando el combustible hasta que no hay más. Y así mismo es la primera menstruación. Es importante saber si tu niña está en sobrepeso, porque si está en sobrepeso, eso puede influir para que la menstruación sea irregular. Pero con 12 años todavía es una niña, no te desesperes, espera por lo menos que pase un año de este proceso. Ay, usted se habla bonito. Ay, yo no sé, soy así cuando dijo que hablaba para niñas de 15 años. Yo no quiero minimizar a las mujeres, yo quiero que las traten como ella adultas. dijo que es muy fácil de entender. Fue lo que pero dijo. yo hablo Fue con muy- mujeres, fue lo no que con dijo. niñas. Ahora, también me gusta mucho hablar con las niñas. Gracias, doctora. Con ustedes nos juntamos mañana. @Lilian Fonder, Ámbar Moon. @Moon y @Luna Zoila. Son nuestras redes sociales. Ahí nos comunicamos con ustedes. Ahí recibimos todo esto que esta retroalimentación con el trabajo que nosotros realizamos, y por supuesto también recibimos sus inquietudes. Antes de despedirme, las mujeres, absténganse de participar en esa convocatoria de un nado que le paga a los hombres 4 veces un premio por lo que ustedes hacen. O sea, a ustedes le van a pagar una vez y ese mismo premio se lo van a dar a los hombres multiplicado por 4, y ustedes van a nadar la misma distancia. Nos juntamos con ustedes mañana. Les pido que por favor se queden con nuestros compañeros del Sol de la Tarde.